Hola, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por acompañarnos, por visitar nuestra página web y también nuestro canal en YouTube. Hoy estamos empezando una nueva serie de 3 mensajes intitulados El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y el texto bíblico que utilizamos para ello es Romanos capítulo 1, versículos 1 a 5. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 5. Esse é o primeiro vídeo, de maneira que te invito a que acompanhe também os demais mensajes, de acordo? Para que tenhas uma ideia completa de lo que creemos que é o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 1 a 5, assim está escrito. Pablo, servo de Jesucristo, llamado a ser apóstolo, apartado para o Evangelho de Deus, que ele havia prometido antes por sus profetas em las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos capítulo 1, de 1 a 5. Quando queremos falar sobre o Evangelho e leemos, por exemplo, um texto como esse de Romanos capítulo 1, temos que entender algo imprescindível e muito importante. Temos que volver muitíssimo atrás no tempo e entender que quando Deus criou o ser humano vivía muy bien en la presencia del propio Dios, pero oyendo la astucia y el engaño de Satanás, el ser humano entonces se descarrió del camino de Dios y pasó a ser entonces enemigo de Dios. Entonces las relaciones que el ser humano tenía fueron rotas. E quero ler justamente em Gênesis alguns versículos para que entendamos essa realidade, porque se não entendemos isso, não nos quadra o Evangelho. A gente a vezes ouve o Evangelho, a gente lê a palavra de Deus e diz, pero isso que é? Para que serve? Então vamos passo a passo. No primeiro ponto, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, assim está escrito: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Esta primera relación que ha sido rota después del pecado de Adán y Eva ha sido justamente esta relación con uno mismo, ¿vale? Dice la palabra que ellos conocieron que estaban desnudos, ¿vale? Entonces esa relación ahora trae vergüenza y trae esa situación bastante desagradable. Entonces, esta comunión que el hombre, que el ser humano, incluso la mujer también, tenía consigo misma, ¿vale? Esta comunión ahora es deshecha, es rota, no es destruida totalmente, pero sí sufre un impacto y una caída importante, ¿vale? Entonces, la primera relación rota es la relación con uno mismo. Segundo punto, en el versículo 10 está escrito, Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10, aquí la relación rota es la relación con el propio Dios. Antes, el ser humano vivía bien, tranquilamente, a servicio de Dios, en la creación de Dios, obedeciendo las órdenes de Dios, pero ahora, dice la palabra, que ellos pasaron a tener miedo de Dios. El ser humano se escondió de Dios y no quiere más, a partir de aquí, no quiere más tener esse acercamento e essa comunhão com Deus, ¿vale? Então, se no versículo 7, a relação rota é com uno mismo, essa ideia existencial de uno mismo, agora a relação rota no versículo 10 é com o próprio Deus. Terceiro ponto, versículo 17.
Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de su mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17, la relación rota aquí es la relación con la naturaleza, la creación, ¿vale? Antes, él hacía los trabajos de un agricultor, de un jardinero, con profundo placer y satisfacción. ¿Por qué? Porque estaba todavía teniendo relación con Dios, comunión con Dios. Ahora que él tiene miedo de Dios, también tiene miedo a seguir cuidando las cosas de Dios. Entonces hubo aquí ahora mismo este rompimiento de esa comunión. Maldita será la tierra por su causa, ¿vale? Y en último punto, versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me dice, por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. La última relación rota es la relación con el prójimo, con el semejante. Entonces aquí Adán y Eva empiezan a cambiar acusaciones y nadie decide abrir mano y decir, no, he fallado y te pido perdón, Señor. No, aquí ahora el hombre empieza a acusar al otro de su propia desgracia, ¿vale? Entonces la relación rota aquí es la relación con el prójimo. Entonces son 4 áreas de relaciones que son rotas. La relación con uno mismo, la relación con Dios, la relación con la naturaleza y la relación con el prójimo, ¿vale? El ser humano creado según la imagen y semejanza de Dios para disfrutar plenamente de bendición y satisfacción en estas relaciones, ahora empieza a probar las consecuencias del pecado y esas relaciones son rotas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, nosotros podemos preguntar, ¿qué es el Evangelio? Conceptualmente, ¿qué sería o qué es el Evangelio? Bueno, ahí está la cuestión maravillosa del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de Dios al ser humano, buscando la reintegración al estado de plenitud y comunión originales, perdido en la caída en Génesis 3, a fin de establecer el equilibrio de las relaciones con Dios, con el prójimo, con uno mismo y con la naturaleza. Voy a recalcar, repetir esta definición porque es muy importante. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios al ser humano, diciendo al ser humano que Dios le está buscando su reintegración al estado de plenitud y comunión originales antes de Génesis 3, que fue perdido en Génesis 3 en la caída, a fin de establecer el equilibrio de las relaciones con Dios, con uno mismo, con el prójimo y con la naturaleza. Eso es el Evangelio. El Evangelio siempre ha sido atacado por los enemigos en la historia. Por ejemplo, los judaizantes en el primer siglo decían que era necesario creer en Jesús y también practicar las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo pasó la mayor parte de su ministerio combatiendo y debatiendo contra estos falsarios, contra estos que querían falsificar y adulterar el mensaje del Evangelio, ¿no? El Evangelio, para que uno crea, para que uno acepte el Evangelio, no tiene que creer en Jesús y hacer las obras de la ley mosaica. Tiene que creer en Jesús y punto. Bueno, otro enemigo del Evangelio son los libertinos. Fueron y siguen siendo los libertinos. Los libertinos son esa clase de gente que dice supuestamente creer en el Evangelio, pero llevan una vida incoherente con los valores del Evangelio. Son aquellos que causan escándalos en las iglesias, son aquellos que alaban a Dios, son aquellos que incluso están en el liderazgo de iglesias, pero sus vidas son
una grotesca incoherencia con los valores del Evangelio, con las verdades del Evangelio. Los libertinos avergüenzan el Evangelio, los libertinos son aquellos que traen vergüenza al propio nombre de Dios, y ellos tendrán que rendir cuentas a Dios por eso, obviamente. El otro enemigo muy común del Evangelio en los días de hoy es el liberalismo teológico. El liberalismo teológico dice que la Biblia está llena de errores, dice que Dios es una idea y Jesús es apenas o simplemente un maestro moral. Dicen que los discípulos de Jesús crearon la idea de la resurrección y por ahí va. El liberalismo teológico es un hijo feo de la Revolución Francesa, especialmente de la Ilustración, porque la Ilustración intenta quitar del entendimiento y de la realidad humana todo lo que no se cuadra en el principio racionalístico. Entonces todas las cosas, todos los milagros que son enseñados en la Biblia, por ejemplo, son rechazados por los adeptos del liberalismo teológico, y los liberales entonces dicen que la Biblia está llena de errores, que Jesús es simplemente un maestro moral. Incluso hay muchas iglesias que tienen el nombre de evangélica, pero que son liberales. Son iglesias que no predican más el Evangelio porque ya no creen en el Evangelio, no tienen nada relevante que decir a la sociedad. Su mensaje es simplemente paz y amor, que tenemos que vivir bien con todos, que tenemos que ayudar a los pobres, pero eso no es esencialmente el Evangelio. El Evangelio no es algo que yo hago. El Evangelio, como veremos más adelante, es algo que yo acepto lo que hizo alguien por mí, no lo que yo hago por alguien. Entonces hay muchos enemigos, ¿no?, tanto del pasado como del presente, que atacan ferozmente el Evangelio de Dios. Vamos a terminar esa introducción y en el próximo video pasamos al mensaje que está en Romanos. Pero antes vamos a entender, a título de introducción, que la carta de Pablo a los Romanos es considerada como el mayor tratado teológico de la humanidad. La carta a los Romanos es estudiada en las universidades norteamericanas para enseñar a los alumnos pensar y argumentar con claridad. ¿Vale? Esa carta a los Romanos es una excelente exposición y defensa del Evangelio, y yo creo que es el mayor libro nunca jamás escrito en la historia de la humanidad. Carta de Pablo a los Romanos ha sido un instrumento muy importante en la historia, como por ejemplo una carta utilizada por Dios en momentos decisivos, como en la conversión de Agustín de Hipona, como en la conversión de Martín Lutero y de tantos otros hombres y mujeres de Dios en la historia. El apóstol Pablo estaba en Grecia en el año 56 después de Cristo. Él quería viajar de Grecia a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y de Roma a España. Entonces él escribe, estando en Grecia, a esta iglesia en Roma, iglesia que él no la conocía, él no conocía esta iglesia, él no había fundado esta iglesia de Roma. Esta iglesia de Roma seguramente se originó, según vemos en Hechos capítulo 2, cuando algunas personas que estaban en Roma estaban escuchando el mensaje de Pedro y creyeron en el mensaje del Evangelio que predicó Pedro, y a partir de ahí pues empezaron la iglesia en Roma. Seguramente ese ha sido el origen de la iglesia. Entonces había un rumor, un rumoreo despectivo sobre la persona de Pablo en la iglesia de Roma. Eran justamente los judaizantes, estos que intentaban perverter y falsificar el Evangelio, diciendo que había que seguir practicando la ley de Moisés, guardar los sábados, no se puede comer determinadas cosas y tal y cual.
Y esa gente decía en la iglesia que Pablo era un apóstol fraudulento, es decir, que Pablo era un fraude, que Pablo estaba deshonrando la ley de Moisés. Entonces, justamente, para que Pablo llegase a España, necesitaba pasar por Roma. Y él quería hacer dos cosas en la iglesia de Roma. Primero, era deshacer estos rumores, predicando y enseñando a la iglesia en Roma el evangelio que él predicaba, que él creía, y era también, pues, conseguir apoyo financiero y espiritual de la iglesia de Roma para llegar a España. Es decir, él quería que la iglesia de Roma fuese su socia en ese viaje misionero. Entonces, en resumen, Pablo escribe esa carta diciendo, mira, os voy a enseñar el evangelio que yo predico, que yo creo. Y vosotros mismos seréis capaces de averiguar si los rumores son coherentes, son correctos, son fiables o no. Porque os voy a decir el evangelio que yo predico y luego ustedes hacen las conclusiones. Entonces, por eso tenemos esa carta tan especial y tan rica en enseñanzas de la parte de Dios, que es la carta de Pablo a los romanos, ¿vale? Dicho eso, paro por aquí este primer vídeo y vamos a empezar el segundo hablando sobre las lecciones que nos traen el capítulo 1, versículos de 1 a 5 sobre el Evangelio de Dios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos pronto en el próximo video. Hasta luego.